Preguntas que generalmente se utilizan en un proceso penal, COIP. ¿Qué es la prueba? La finalidad de la prueba básicamente en un proceso judicial es la averiguación de la verdad sobre lo ocurrido en un hecho, según el autor Jeremías Entes. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué es medios de prueba? Se denomina así a las verificaciones y confrontación de lo que nos servimos en una investigación, de una certeza tanto formal o ficticia como esencial o real, pues lo decimos aplicado en materia penal. ¿Cuáles son los medios de prueba en el Ecuador? Tenemos tres: la testimonial, la pericial y la documental. Según el principio de exclusión de la prueba, ¿qué sucede con los partes informativos, noticias del delito, versiones, informes periciales o cualquier aclaración previa a la audiencia de juicio? Como lo establece el artículo 454, sucede que solo se podrán utilizar en el juicio con la única finalidad de recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no sustituyan al testimonio, pues nunca serán admitidos como prueba. ¿En qué consiste la no liberación de la prueba por parte del fiscal? Consiste en que si la persona procesada, al momento de rendir su testimonio, se declara culpable, el fiscal no quedará liberado de practicar los actos procesales de pruebas pertinentes que demuestren que existió el delito y la responsabilidad del investigado. ¿Qué diligencias probatorias constituye una excepción al principio de publicidad de la prueba? En las diligencias en las que se realicen versiones de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, de acuerdo a lo que nos indica el artículo 504 del mencionado código. ¿Se puede obligar al procesado a rendir testimonio dentro de un proceso penal? No. El procesado no puede ser obligado a rendir su versión. Tampoco se lo podrá coaccionar o amenazar para que éste rinda su versión, ni medio alguno para inducirlo a rendir testimonio contra su propia voluntad. ¿Se puede obligar a un tercero a comparecer a rendir testimonio en un proceso penal? Se puede, siempre y cuando estos terceros que no sean sujetos procesales, pero que conozcan de la infracción, serán obligados a comparecer personalmente a rendir su testimonio. En caso de no querer colaborar, se podrá hacer uso de la fuerza pública para la comparecencia del mismo. ¿Qué pasaría si dentro de una investigación previa a una instrucción el fiscal omite comunicarle al investigado o procesado que tiene la posibilidad de acogerse al derecho de guardar silencio? Como lo indica el artículo 507 del COIP, en caso de que el fiscal no le indique o lea sobre su derecho al procesado a guardar silencio, se hará nulo el acto, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que le corresponda al fiscal. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué sucede en el caso de que el conductor en infracciones de tránsito se niegue a que le practique exámenes para comprobar si ingirió alcohol o drogas? Pues el artículo 464 nos indica que se presume que se encuentra en el grado máximo de embriaguez o de intoxicación por efecto de alcohol o de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Pero de todas maneras serán válidas las pruebas psicosomáticas de los agentes de tránsito que se realizan en el campo. ¿Qué sucede en el caso de que un investigado o procesado se niegue a proporcionar muestras o fluidos corporales para la realización de una prueba de ADN para esclarecer un hecho delictivo? No sucede nada, ya que no se puede coaccionar al procesado o investigado a proporcionar muestras o fluidos corporales porque se le vulneraría su derecho a la integridad y dignidad al momento de obligarlo, tal y como lo indica el artículo 463 del COIP. ¿En qué casos no requiere autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video o fotografías relacionadas a un hecho constitutivas de infracción?
en los casos en los que de manera espontánea se transmite por medios de comunicación social, por cámaras de vigilancia o medios de seguridad o por cualquier medio tecnológico tomado por particulares en lugares públicos y de libre circulación, los mismos que se deben preservar para que tengan valor probatorio. ¿Por cuánto tiempo puede un juzgador, previa solicitud fundamentada del fiscal, ordenar la intercepción de las comunicaciones de datos informáticos? De acuerdo a lo que expresa el artículo 476, se podrá interceptar las comunicaciones por un plazo de 90 días y acogerse a una prórroga de 90 días más siempre y cuando se motive la solicitud de dicha interceptación. Y en los casos de delincuencia organizada, se podrá interceptar por 6 meses y de la misma manera prorrogar por 6 meses más, siempre y cuando se fundamente la importancia de la intercepción. ¿En qué circunstancias pueden los servidores de la policía hacer el registro superficial de personas sin orden judicial? En las circunstancias en que exista una razón fundamentada de que la persona oculta en sus vestimentas cualquier tipo de arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas o exista la presunción de que se cometió o intentó cometer una infracción penal o suministre indicios o evidencias útiles para una investigación, siempre respetando las garantías constitucionales. Y como última pregunta, ¿en qué casos pueden los servidores policiales registrar vehículos y personas que se encuentren dentro de un vehículo sin autorización judicial? Son en 4 puntos esenciales. En las zonas de frontera, donde la aduana ejerce control, en controles de rutina policial y militar, en caso de existir razones fundamentadas o presunciones sobre existencia de armas, y si el conductor no justifica documentadamente permisos de circulación o matriculación. Y en los 3 últimos casos, se podrá realizar un registro superficial con estricta observancia en cuanto a género, edad y grupos de atención prioritaria, como ya lo mencioné, respetando las garantías constitucionales. Gracias.